Días que estamos siguiendo cómo sigue la salud de Alejandra Oliveras, locomotora, y para charlar un poquito de este ACV isquémico que le agarró, estamos en comunicación con alguien que entiende y entiende mucho para ver cómo está la situación en este momento. Conrado Stoll, neurólogo, bienvenido acá, buenas tardes, Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Darío? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Bueno, queríamos saber de primera mano, de mano de un neurólogo que entiende mucho de estos temas, cómo es la situación de locomotora Oliveras en este momento. Por supuesto que obviamente opino en base a lo que dicen los medios. Sí, claro, los partes. Y eso lo combino obviamente también con la experiencia de que tenemos una unidad ACV y hacemos esta especialidad que hacemos. Evidentemente desde el primer momento esto sonaba a que era un ACV extenso en el hemisferio derecho. Cuando hablaron que tenía debilidad, hemiplegia del lado izquierdo y que estaba confusa, todo eso ya sugiere un infarto grande. El hecho de que a las 48 horas tengan que hacer la descompresión del cerebro confirma que era un infarto grande, porque solamente hay que hacer esa cirugía de sacar el hueso, de sacar literalmente una ventana, un pedazo de cráneo. Impresionante, sí. Para que la inflamación pueda salir hacia afuera por esa ventana. Porque eso solo ocurre cuando es un infarto muy grande. ¿Eso tiene que ver con el tiempo, doctor? ¿Con el tiempo que tardaron en detectarlo? Sí, ahí es complejo de discutir, pero obviamente el tratamiento de la ACV es en las primeras 24 horas. Uno tiene unas 4 horas y todo depende de imágenes muy complejas que uno tiene que hacer para ver cuánto hay de infarto en el momento que uno ve al paciente, cuánto hay de infarto y cuánto hay de tejido de cerebro salvable. Pero en general se usan las 4 horas, pero igual con las imágenes uno puede llegar a inyectar un medicamento que destruye el coágulo dentro de las 4 horas o quizás algo más. Claro. Y después incluso se puede poner un catéter que aspira al coágulo, lo saca, llegamos literalmente hasta el coágulo por las arterias, hasta el cerebro, y se aspira el coágulo. Pero eso solamente se puede hacer en las primeras 24 horas, esas dos cosas. Ahí se pueden evitar las secuelas. Entonces, bueno, o sea, eso disminuye mucho las secuelas. Pero cuando no se hace eso, primero fue una sala, ¿se acuerdan de primeros auxilios? Se despertó con problemas, fue a la sala de primeros auxilios. Ahora he leído que era hipertensa y que no estaba tratada, que no se trataba. Se empiezan a saber estas cosas. Pero de nuevo, el tratamiento son las primeras 24 horas. En las primeras horas no se pudo hacer nada, la arteria estuvo tapada, se infartó el cerebro, una gran área probablemente, por eso se inflama, y siempre se inflama en las primeras 48, 72 horas, hacen la cirugía para descomprimir el cerebro, lo cual, insisto, ya dice, esto es un gran infarto. Ahora, hoy han pasado 8 días de la cirugía. Normalmente, dentro de las 24 horas, como mucho 48 horas de la cirugía, suspendemos la anestesia, la sedación, para que la persona se despierte, poder examinarla neurológicamente, a ver qué pasa, qué quedó, cuál es la secuela, y para desconectarla del respirador, porque estar conectado a un respirador lo expone a uno a complicaciones, a infecciones. Ahora, si pasados 8 días no han suspendido esa sedación y sigue conectado a un respirador, bueno, ahí está el tema cuando han usado la palabra irreversible y cuál es una opción no infrecuente en pacientes que llegan a esta cirugía y que no se despierten. Que el infarto ha sido tan extenso y el aumento de la presión fue tan grande que a pesar de la cirugía hubo daño y la persona no despierta. Doctor, cuando analizamos el caso de ella, que es deportista, que bueno, que siempre era una persona optimista y demás, ¿no? Uno se pone como a veces reflexivo y dice, pero al final se cuidaba, estaba siempre valorando la vida y demás, ¿no? Siempre daba estos tips súper positivos y era lo importante que era deportista, siempre salía a caminar, siempre entrenaba. ¿Por qué puede haberle pasado a una persona así? Nosotros cuando la vemos a ella, que estaba tan grande en cuanto a los músculos y demás, ¿tiene que ver por a lo mejor algún tipo de anabólico que puede llegar a provocar este desenlace o nada que ver con eso? Damiana, es bueno el punto, alguien tan joven y la imagen de ejercicio, ¿no? El ejemplo de ejercicio. Pero primero que eso nos dice varias cosas. Uno,
a mí no me va a pasar, dice la gente, ¿no? Todo el mundo piensa, es naturaleza humana. De hecho, tengo un libro sobre esto y de título le puse, a mí no me va a pasar, porque es lo que dice la gente, es lo que dice la gente. A ver, yo estoy delgado, juego al tenis 3 veces por semana, 50 años, pero nunca fumé, tomo poco alcohol, me cuido. Bueno, que la gente sepa, igual puede pasar. Incluso cuando no hay ningún factor de riesgo, o digámoslo de otra forma interesante, que la gente sepa que el 80% de las personas que tienen un infarto en el corazón o que tienen un ACV tienen un factor de riesgo. No es que hay que tener 8 o todos o graves. Ajá. El 80% de las personas con un ACV o un infarto cardíaco, que son las principales causas de muerte en el planeta, tienen un solo factor de riesgo. Y yo lo dije antes de que se comentara en los medios. Hace una semana, al par de días después, dije, con esos brazos tan musculosos y tan grandes, hay que tomar la presión con un manguito especial que no tienen en todos los centros. O sea, el tensiómetro usual para medir la presión arterial viene con un manguito, con lo que se pone alrededor del brazo, Sí. que tiene un tamaño moderado para el promedio de las personas que tenemos un brazo más o menos un tamaño normal. Pero para la gente que es obesa o a la gente muy musculosa, uno tiene que ponerle un manguito especial, que si uno no lo tiene, no le van a medir bien la presión. Después igual salió el comentario, creo que antes de ayer, que ella sabía que tenía presión alta y que no se preocupaba de eso tanto. Eso es lo que leí en los medios. Pero lo que quiero decir es, la persona puede hacer ejercicio, puede comer sano, puede meditar, puede no fumar, puede no tomar alcohol, pero si tiene hipertensión y además no la tiene tratada, puede tener una ACV o un infarto del corazón. Entonces, la gente, el mensaje también es entender que acá hay un combo, que esto es un tratamiento holístico, en que desde dormir 7 horas por noche hasta saber cuánto colesterol tengo pegado en mis arterias, todo influye mucho. Socializar, vínculos, relaciones, las relaciones sociales, el aislamiento tapa arterias, la soledad, el aislamiento involuntario tapa arterias. ¿En Entonces, serio, doctor? Esto es impresionante Sí, lo sí, que está sí. diciendo. Está Claro. muy probado, hay infinidad ¿Y de por qué, estudios. doctor, ahí, para entender la lógica de eso que está diciendo? La lógica es probablemente la falta de vínculos, la soledad genera trastornos relacionados con el estrés, que también es sabido y reconocido que produce aumento de la aterosclerosis y aumento de la muerte cardiovascular. ¿Qué nivel de Digámoslo, soledad, doctor? pero Perdón, para entender el nivel de soledad. ¿Es alguien que vive como un buen uranio punto. o la soledad de un tipo que por ahí perdió a la mujer y se aísla y tiene así contacto de repente con los hijos de vez en cuando, con algún amigo? Buen punto. Primero que acordémonos que somos latinos, la Argentina, está la familia, la gente no se muda, vivimos en la misma ciudad, entonces hay mucha relación acá. Entonces es difícil entenderlo. Pero si uno va al hemisferio norte, 1 de cada 3 personas tiene soledad, sufre soledad. 1 de cada 3 personas. Entonces, cuidado, no estamos hablando de la persona que por ahí es introvertida y tiene menos relaciones y busca relaciones más profundas, Claro. el introvertido. Esa es una soledad buscada en que la persona puede ser perfectamente feliz. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que salir ahora a bailar a la calle, ni que el que esté solo, que elige estar solo, va a tener un problema. Ahora, la soledad no buscada, como dije, el aislamiento social que impone la sociedad en ciertos lugares del mundo, simplemente porque no hay parientes, no hay tanto amigo, la cultura no es así, Claro. eso enferma. Y hay un estudio que ya lleva 80 años, se llama el estudio de Harvard, que comparó chicos que tenían alto nivel económico y que de hecho estudiaban en la Universidad de Harvard, en la ciudad de Boston, Sí. con chicos de un área de la ciudad de Boston, de un barrio pobre de la ciudad de Boston. Y los han seguido 80 años. O sea, eran chicos cuando empezó el estudio en los años 30 y la mayoría han muerto por la edad ahora, Sí. aunque han incluido otros. Ahora, ¿cuál fue la conclusión del estudio? ¿Cuál fue? Comparando alto ingreso con bajo ingreso. Los que tuvieron más expectativa de vida, o sea, mejor salud, y los que tuvieron mayor, les hacían escalas de esto, infinitas escalas todos los años de estudios a todo este grupo de chicos, los que tuvieron más expectativa de vida y los que tuvieron más felicidad, no eran los que tenían más plata, menos plata, algo relacionado a la plata, fue los que tenían más vínculos sociales, más relaciones de amistad. Así de simple.
uno de los mejores estudios de la historia de la investigación científica, que evaluó profundamente a esos chicos originales y después a sus mujeres y después a los hijos, evaluándolos anualmente en todo lo que a ustedes se les ocurra. Los que más vivieron y los más felices no estaba relacionado con el dinero, estaba relacionado con la capacidad de socializar, de amistad y de generar vínculos. Qué bueno lo que acaba de decir, doctor. La verdad que es emocionante aparte. Sí, y aparte derriba un mito que está muy de moda, que es esto de que la soledad es buena, que mejor solo que estar mal acompañado. El buey solo, entonces, la verdad que que bien no se lame, ¿no? Claro. No, bueno, no, de nuevo, la gente introvertida puede estar sola, claro, y recarga en la soledad. Sí. Tienen pocas relaciones, como dije antes, más profundas, pero eso cuando es una característica de la personalidad, y aparte tampoco es que se aíslan y no ven a nadie nunca, el introvertido claro, ve menos que el extrovertido, pero no es que no, pero yo, doctor, me refiero a esta gente que a lo mejor tuvo malas experiencias o afectivas o familiares y demás, y dicen, no, yo me quedo solo por elección, me veo una película los fines de semana, claro, me quedo en mi casa, me tapo, no sé, estoy... Pasa, pero hay que saber los datos, Los datos científicos dicen que los seres humanos viven más acompañados, con pareja. Esto es un dato científico, dato de evidencia. O sea, no lo suplen los amigos y pareja, por lo largo del tiempo uno va perdiendo los padres, los vas perdiendo, ¿no? Te vas quedando solo. En general, y esto está estudiado, de nuevo, no es una opinión mía subjetiva, es la gente que vive en pareja vive más. Esa es una realidad objetiva, es así de simple. Pues, se pasa con humor esto, y hay una frase que dice que no es que los hombres casados viven más, sino que la vida les parece más larga. Pero no es que vivan más, pero se dice con humor eso. Pero sí, no, claro, sí. Totalmente. Qué bueno esto que dice el la doctor. verdad que sí, doctor, la verdad que muy interesante todo esto que acaba de contar. Nos quedaba lo último porque quería volver simplemente para entender un poquito. Hablaban de posibles secuelas neurológicas permanentes y quería entender un poquito qué era esto de secuela permanente en la locomotora Oliveras, ¿no? Por eso dije la palabra hace un rato, irreversible, que también la usaron, permanente. De nuevo, no estamos especulando, yo estoy contando lo que puede suceder y sucede frecuentemente con lesiones de este tipo. En muchos pacientes con un infarto lo suficientemente grande como para que necesiten la cirugía de descompresión, cuando esa cirugía o cuando distintos factores han operado mal, no a favor del paciente, a pesar de la cirugía, la persona puede no despertar, quedar en un estado, lo que se llama se llamaba estado vegetativo, en que es como una especie de coma permanente, sí. Porque alguna área del cerebro de la que tiene que ver con el despertar, con la conciencia, se ha lastimado por el aumento de la presión, y entonces no despiertan. Porque, insisto, después de la cirugía, lo primero que uno busca, lo antes posible, es suspender la sedación, suspender la anestesia, para que la persona se despierte, revisarla, sacarla del respirador, y aunque le quede una secuela, porque muchos, aunque se hagan la cirugía, quedan con una debilidad al otro lado del cuerpo, algún grado de secuela queda, pero que por lo menos se despierten y empiecen una recuperación. Cuando 8 días después la persona no ha despertado y sigue conectada al respirador, bueno, la probabilidad es, como ellos mismos han dicho, de no reversible o de irreversible, es absolutamente una de las probabilidades. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo y la verdad que siempre es un placer hablar con usted. Bueno, muchas gracias por llamar. Les mando un saludo. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Conrado Stoll, neurólogo, matrícula nacional 65005, charlando un poco del estado de la locomotora Oliveras, que sufrió este ACV isquémico, y después también algunos sabios consejos sobre cómo poder vivir un poquito más y tener el corazón más sano.